4, 5, recuerdo que por ahí nos quedamos. Voy a hacer una acotación que considero necesaria tengamos presente para efectos de mayor comprensión. De esa cuenta les voy a pedir que por favor ubiquemos el artículo 82 del Código, el 92 del Código Procesal Penal, referente al tema de derecho a elegir defensor. Entonces, por favor, ubiquémoslo y le vamos a ir dando lectura a estos artículos. Esto es para quienes estén incorporando o no pudieron participar en la clase anterior. Vamos a hacer esta acotación previo a seguir en el artículo 82 del desarrollo de la primera declaración. Solo quiero hacer énfasis en estos temas porque más adelante nos van a ser útiles para efecto de platicar algunos temas que tenemos que ir haciendo alguna integración de ley. Entonces, artículo 92, Código Procesal Penal, quien lo tenga y por favor me pueda apoyar con la lectura del mismo. Adelante, Pamela, por favor. Buenas noches, licenciado. Artículo 92. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciera, el tribunal lo designará de oficio a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho. Según la reglamentación para la defensa oficial, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. Y en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Muy bien, muchas gracias por la lectura del artículo. Entonces, veamos, solo para recapitular, estábamos viendo la primera declaración, la dinámica de cómo se va otorgando la palabra, pero previo a esto tenemos que tener claro, y se los comenté en su momento en la clase anterior, el derecho que tiene el sindicado de poder hacerse defender de un abogado de confianza, y a falta de un abogado de confianza, por premura o bien por situaciones económicas que no esté dentro de sus posibilidades poder sufragar los honorarios de un abogado o abogada defensora, pues entonces se le señala a uno de la defensa público penal. En los juzgados en donde existe cerca o dentro de las instalaciones del juzgado una oficina o una extensión de la defensa público penal, pues no existe ningún inconveniente, pero la mayoría de ocasiones no está cercano a la institución y por lo tanto se tiene que suspender la audiencia y dentro del plazo de 24 horas se le tiene que señalar y asignar un abogado o abogada de la defensa público penal, ya que sin su abogado defensor no se puede llevar a cabo la misma, salvo, como lo dice el artículo, que el propio sindicado pueda ejercitar su defensa. Y lo vemos casos puntuales que sí se puede ejercitar la defensa, mas no es lo recomendable. La persona en principio, digamos, todo ciudadano que está siendo juzgado en un órgano jurisdiccional competente puede ejercitar su defensa, salvo que existiese alguna situación en donde no comprenda la trascendencia del asunto y el juez o la jueza no puede estarse deteniendo en cada etapa procesal explicándole más allá de lo que la Constitución establece que tiene que ser con palabras sencillas. Pero con palabras sencillas le va a explicar al sindicado, a los sindicados, qué es lo que va a ocurrir en su primera declaración, qué es lo que puede o no puede hacer, pero no puede estarse deteniendo en cada fase explicándole. Esta es la razón por la cual tiene que hacerse defender de uno o más abogados defensores, salvo que en el sindicado se reúna la calidad de abogada o abogado y de igual forma de sindicado. Entonces, puede ejercitar su propia defensa. Hemos visto casos, digamos, en la práctica, en donde el sindicado, dentro de un caso, era abogada mandataria de alguna institución o bien abogados que estaban siendo juzgados por algún caso de alto impacto y tomaron la decisión en su momento de hacerse defender de forma, digamos, personal
y no contratar los servicios de un abogado. Repito, quien tiene que ir calificando que si esto se puede llevar a cabo o no es el juez. Mientras entienda, no hay ningún inconveniente. Vamos a leer el artículo. Solo dice Marlene Abigail, faltaron los numerales 6 y 7. ¿Es correcto, Marlene? Para quienes se están incorporando, de hecho, vamos a seguir en unos minutos ahí. Solo consideré necesario recapitular estos en cuanto a la defensa técnica. Acto seguido, terminamos esta pequeña, fase y nuevamente retomamos el artículo 82, numerales 6 y 7, para que entonces estemos sabidos de esa situación. Es decir, ahí vamos a continuar con el desarrollo. Vamos con el artículo 93, por favor, y 94, que alguien me pueda apoyar con la lectura de los artículos. Adelante, Brenda, por favor. Artículo 93. Aptitud. Solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contravenga esta disposición. Artículo 94. Legitimación. Para el ejercicio de su función, los defensores serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite por la policía, el Ministerio Público o por el tribunal competente, según el caso. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Bueno, 2 artículos con algunos comentarios. El primero es, recordemos que en derecho laboral se le denomina asesor y hay una dispensa en cuanto a la calidad de profesional colegiado activo, respecto a que los estudiantes pueden defender, asesorar es la palabra correcta, a los ex empleados o a un empleado que está sufriendo la violación de sus derechos y garantías laborales. En tema civil y en temas administrativos se permite la comparecencia por escrito, porque esa es la forma en la cual se lleva a cabo el litigio, mediante mandatarios judiciales o bien administrativos con representación. Es decir, la representación es suficiente para el ejercicio o ejercitar estos derechos. En derecho penal, recordemos que hay un principio bien importante que es personalísimo, es decir, se está juzgando la responsabilidad penal, la posible participación de uno o más sindicados en ciertos hechos denominados delictivos. De esa cuenta, no se permite que el sindicado se haga representar dentro de las fases del proceso penal a través de mandatos, salvo el tema de las entidades societarias, pero digamos, habría que establecer los alcances y normalmente se hace en los delitos de acciones privadas, en donde lo que se plantea es una querella y en su momento lo vamos a ver. Recordemos en la primera clase cuando establecimos las formas introductorias en las cuales se da inicio a un proceso penal, hablamos de la denuncia, hablamos del delito flagrante, hablamos de una orden de aprehensión, ya sea por delito flagrante o bien por el cumplimiento de una orden de aprehensión emanada por un juez competente, por la presentación espontánea y de igual forma por la presentación de una querella, que la querella es el símil, digamos, de la denuncia, solamente que los delitos de acción pública se presenta una denuncia ante el Ministerio Público y los delitos de acción privada se presenta una querella. En la querella se permite que el sindicado se haga representar y defender mediante un mandatario judicial con representación. Fuera de esto, como es un derecho personalísimo, tiene que concurrir y presentarse a las audiencias el sindicado, quien se hará defender con sus abogados defensores. Entonces, es inadmisible en principio la representación, la defensa de uno o más sindicados por medio de la figura de un mandato. Y con el tema del siguiente artículo, de la legitimación, aquí es algo bien importante. En las demás materias del derecho que ustedes están aprendiendo o que ya han aprendido dentro de su pensum, pueden advertir que en derecho civil, en derecho laboral, en derecho constitucional y demás materias, se tiene que hacer una modificación por escrito del abogado que está auxiliando y representando a su patrocinado. Es decir, pensemos que Brenda Hernández ya no llega a un acuerdo con su abogada defensora
de tal cuenta que contrata los servicios de otra abogada, entonces esta abogada tiene que cursar o dirigir un memorial compareciendo, apersonándose al proceso para establecer que por decisión del patrocinado, ella es la nueva abogada directora y auxiliante y que señala el lugar para recibir notificaciones, la dirección tal o bien el casillero del organismo judicial. En derecho penal, recordemos que es la oralidad lo que se tiene, digamos, privilegiado. Y entonces vamos a pensar que en la audiencia de primera declaración comparece Brenda a ejercer la defensa técnica de su patrocinado, pero como después no llegan a un acuerdo con los honorarios, en la siguiente audiencia de la etapa intermedia se hace defender por Pamela Gómez, de igual forma no llegan a un acuerdo, y en la siguiente audiencia se hace defender de otro abogado o abogada. La simple comparecencia al momento del otorgamiento de la palabra, en donde se hace la verificación de las partes, es decir, el juez o la jueza abre audio y se establece siendo las 16 horas, pensemos que el horario fuera, digamos, inhábil, sabemos que es de 8 a 15:30. Siendo las 16 horas con 30 minutos o 17 horas con 30 minutos, nos encontramos en el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala, y se hace a continuación la verificación de las partes. Por parte del Ministerio Público está la licenciada Brenda Hernández, quien se hace identificar con el carnet de colegiada activa número tal. Por la parte sindicada se encuentra la abogada Pamela Gómez, quien se hace identificar con el carnet de colegiada activa número tal. En este momento se tiene que hacer el pronunciamiento porque la juez o la juez le otorga un pequeño espacio para que uno tenga la deferencia de saludar a los sujetos procesales, y en ese momento, sea cual sea la audiencia, uno tiene que hacer el esbozo, digamos, verbal del por qué nosotros nos encontramos ahí, si estamos en sustitución de otro abogado y nosotros no estábamos apersonados dentro del proceso. Tal como lo dice Daniel Ruiz, en penal es admitido de forma verbal, así es. Entonces se le otorga la palabra a Daniel Ruiz. Honorable juzgador, gracias, me encuentro presente, hago de su conocimiento que me encuentro en sustitución de la abogada Brenda Judith Hernández García, toda vez que ya no será la abogada defensora, por lo tanto señalo el lugar para recibir notificaciones, el casillero electrónico, RE y el número. Es decir, se hace la sustitución de forma verbal, porque recordemos que cualquier requerimiento posterior que hagamos dentro del expediente, ya sea en sede fiscal del Ministerio Público, ahora otorgo la palabra a Edwin, o sea, un requerimiento en los juzgados, si no somos parte dentro del proceso, las actuaciones están reservadas a los extraños y por lo tanto no se puede hacer ningún requerimiento. Entonces, la sustitución se hace de forma verbal, se hace la justificación y entonces la juez o el juez se toma nota de lo manifestado y por lo tanto se tiene como abogada defensora a Pamela, Brenda o Edwin Rolando Sosa y se señala y se acepta el lugar para recibir notificaciones o el casillero. Es decir, que la sustitución aquí en derecho penal siempre será de forma verbal, salvo que la audiencia esté muy distante y necesitamos tener acceso al expediente, y entonces aquí sí tendremos que hacer, pese a que existe la oralidad, tendremos que redactar un memorial y presentarlo en el juzgado o en el Ministerio Público, haciendo esta misma manifestación, solo que por escrito, toda vez que todavía falta mucho tiempo para que se lleve a cabo la audiencia, y como abogadas o abogados tenemos el interés de tener acceso a alguna resolución, algún medio de prueba, necesitamos hacer un requerimiento al Ministerio Público o al juzgado, y como falta mucho para que se lleve a cabo la audiencia en donde verbalmente yo le podría requerir a la juez o al juez esta circunstancia, entonces lo hacemos mediante la presentación de un memorial, es admitida nuestra comparecencia y ahora sí podemos hacer determinados requerimientos que como abogados defensores podemos realizarlo en la presentación de nuestro patrocinado. Vamos a escuchar a Edwin, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Licenciado, tenía la duda si eso también aplica para cuando hay cambios
de los auxiliares fiscales o los fiscales en audiencia. De igual manera hacen el mismo trámite. Sí, es correcto. Recordemos que los fiscales de sección y los auxiliares fiscales 2, que tienen la potestad de poder comparecer en representación del Ministerio Público, en la primera audiencia justifican su personería, es decir, en representación del Ministerio Público me encuentro como abogada o abogado defensor y hacen la lectura de su nombramiento como el puesto que tengan, ya sea fiscal de sección o auxiliar fiscal, y queda asentada su personería, digamos, su representación. Ahora bien, si fuese, ya empezamos el proceso penal y fuese otra audiencia subsiguiente, recordemos que el Ministerio Público es uno y por lo tanto puede hacerse representar por cualquiera de los fiscales que tienen esa facultad. Pero de igual forma, antes y previo a la audiencia, lo que uno hace es un acercamiento con la oficial de trámite, en donde le hacemos ver esta situación. Y no solo es con los fiscales, sino de igual forma es con la defensa técnica. Es decir, licenciada o secretaria u oficial, le comento que mi colega Edwin Rolando no pudo venir hoy por situaciones de enfermedad u otra audiencia, pero de igual forma yo voy a comparecer o voy a sustituir al colega que estaba, digamos, asentado como abogado defensor. Por lo tanto, le hago saber esta observación para que usted, digamos, se lo haga saber a la juez o al juez y al momento del otorgamiento de la palabra yo pueda hacer esa circunstancia. Entonces, en la verificación de las partes, en todas las audiencias, ya sea por continuación o por el inicio de una etapa, digamos, del proceso penal, siempre existirá la verificación. Y aquí es el momento en donde si es una abogada o abogado distinto, tenemos que señalar teléfono, casillero o dirección distinta a la que ya estaba, porque entonces cualquier notificación que se vaya a realizar se va a seguir realizando en el casillero que está establecido y no en el que nosotros tenemos por sustitución de un abogado. Entonces, de igual forma, funciona para el Ministerio Público y si es alguien nuevo en una etapa distinta, tiene que justificar la razón por la cual está sustituyendo, porque no siempre va a ser el mismo fiscal. Esto es muy común en los juzgados, en donde de igual forma que el Instituto de la Defensa Público Penal, existe una sede del Ministerio Público y recordemos que es por turnos, recordemos que entran en compensación después de ciertos días que están en turno, compensación, es decir, es un descanso posterior a que se estuvo de turno más allá de las 8 horas diarias de una jornada ordinaria, o bien por alguna enfermedad o situación de licencia con o sin goce de salario. Entonces, el Ministerio Público es uno, pero siempre tienen que identificarse la razón por la cual están compareciendo. Andy dice, buenas noches, creo que no es fiscal de sección, que son jefes de su respectiva fiscalía especialidad, sino agente fiscal. Usted me corrige, gracias. De acuerdo, gracias Andy siempre los invito a que los pronunciamientos los hagan de forma verbal para que todos vayamos participando en cada sesión. Dependiendo del caso, si son casos de alto impacto, en donde, digamos, la trascendencia del asunto no quiere conferirse o delegarse a los agentes fiscales, que no son que son, digamos, los que están dentro de la fiscalía, es correcto lo que establece Andy, no es el fiscal de sección, que es la cabeza o quien dirige la fiscalía, sino lo hacen los auxiliares fiscales o fiscales que tienen a cargo su expediente. Si es un caso, digamos, en donde exista demasiada importancia o trascendencia, pues en este caso está el fiscal de sección. Vamos a poner un ejemplo para que podamos entender los puestos. Pensemos en la Fiscalía Especial contra la Impunidad en su momento y antes de digamos, de estas circunstancias. Hoy es fiscal Rafael Curruchiche, en su momento era el fiscal Sandoval. No vamos a ver, digamos, no es lo común, no es la generalidad o la regla que ellos sean quien comparezcan a ejercitar la representación legal. Lo pueden hacer, no tienen la obligación de hacerlo y en su defecto entonces serán los fiscales, digamos, que tengan a cargo el expediente. Si la trascendencia es de demasiada importancia, veremos al fiscal de sección presente. Agradezco la aclaración y la observación que hace Andy de este tema. ¿Alguien más
vi que me levantó la mano. Brenda, adelante. Licenciada, muy buenas noches. Mil disculpas por interrumpir. Fíjese que yo el día de hoy me estoy integrando a esta sección. El día de ayer hubieron algunos cambios y yo estaba en la sección B. Sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero si usted fuera tan amable de orientarme más o menos desde qué tema tendría o qué artículos tendría que empezar a estudiar para los parciales de la próxima semana, le estaré realmente muy agradecida. Bueno, muy bien, gracias Brenda. Sí, de hecho hoy precisamente me percaté que el curso, digamos, tuvo una alteración por aumento de 224 alumnos a 268, 69 alumnos. Desconozco qué fue lo que ocurrió, pero pues no nos vamos a detener, digamos, a situaciones de forma, sino de fondo. Estamos siguiendo el orden del programa del curso. No tenemos ningún libro para quienes también se hayan incorporado, los demás alumnos que están, digamos, incorporados a esta sección, que no empezaron desde un inicio. No tenemos ningún libro de texto. Estamos viendo el tema puntualmente de la primera declaración, solo haciendo acotaciones del tema de la defensa, y no vamos a ver más allá de lo que no hayamos agotado, lo poco del contenido en el primer parcial, el cual será a código abierto. Ustedes podrán llevar su código procesal penal y podrán abrirlo al momento de hacer el examen que va y podrán hacer sus argumentos y su fundamento de ley. No hay nada que tengan que aprenderse de forma, digamos, textual o de memoria. Esto no funciona en este curso. Serán casos, análisis de casos, de tipificación de un hecho concreto, encuadrándolo en un tipo o tipos penales, haciendo ustedes el manejo de código y las anotaciones, el por qué consideran que debe resolverse de una u otra manera, y haciendo consignando el fundamento de ley. Entonces, hemos visto hasta el momento los actos introductorios de cómo se lleva a cabo el inicio de un proceso penal. Estamos viendo la etapa preparatoria, es decir, la primera declaración, plazos hacerles saber el motivo de su detención, cuánto tiempo tiene que rendir su primera declaración, incidencias dentro de la primera declaración y cómo puede finalizarse o a través de qué resoluciones puede finalizarse una primera declaración, que hacia ahí vamos. Nos quedan 4 clases efectivas o 3 clases y media con esta. Y hasta donde lleguemos, eso será lo que vendrá en el primer examen parcial. En el segundo, como les hice saber, ya tenemos ciertas hojas de trabajo, ciertos trabajos como tal, que serán para integrar zona. El examen solo tendrá una ponderación, el segundo de 15 puntos, y los puntos restantes, los 25 puntos restantes, serán de pura zona, para que ustedes acumulen zona y solo tengan un segundo examen parcial de 15 puntos. Entonces, de igual forma, Brenda, nos conocemos el día martes de la próxima semana, donde yo les estaré dando, igual que el jueves, algunos lineamientos para el examen y que tú lo puedas tener presente para poder estudiar. De momento es el tema de la primera declaración, el punto medular a evaluar en el examen parcial. ¿Alguien más? Muy agradecida, licenciado, muy amable. Lic, el martes iniciamos en exámenes, solo lunes 19, miércoles y viernes tendríamos clases. Empiezan exámenes la próxima semana. Sí, Lic, y día martes. Sí, licenciado. Ok, el primer examen es el martes, que precisamente tendríamos clase, es decir, no la vamos a poder tener. ¿Y el jueves tienen examen? Sí. Sí, licenciado. O sea que justo, digamos, la próxima semana tienen los dos días que tenemos clase. Entonces solo serían estas 2 clases, digamos, la de hoy y la del jueves, y por impedimento de los 2 días, ustedes tienen examen martes, jueves, y el examen de este curso sería el lunes 19. Bueno, entonces vamos a... Lunes 26, Vic. Sí, lunes 26. Lunes 26. Muy bien. Bueno, entonces sí, sea como sea, solo son estas 2 clases. La otra semana ya no tenemos clases y el lunes 26 tenemos el examen de este curso. Bueno, entonces avancemos.
Voy a intentar el jueves iniciar antes para que podamos abarcar un poco más el tema del contenido. Sigamos entonces con el artículo 96. Por favor, que alguien me pueda leer el artículo 96 y el 97 de una vez. Buenas tardes. Artículo 96. Número de defensores. El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de 2 abogados durante los debates o en un mismo acto. Cuando intervengan 2 defensores o más, la notificación practicada a uno de ellos bastará respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará los trámites ni los plazos. Ambos, no obstante, conservarán sus facultades autónomas, salvo cuando la ley expresamente imponga una división de funciones. Muy bien. Luego, Sí, por favor. artículo 97, sustitución. Cada defensor podrá designar un sustituto para que, con el consentimiento del imputado, intervenga si el titular tuviere algún impedimento. Muy bien. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? El tema de la sustitución se puede sustituir en cualquier momento. Aquí lo más importante es el tema de máximo 2 abogadas o abogados defensores por sindicado. Y solo uno se le va otorgando la palabra por cada etapa procesal o subetapa procesal. Es decir, la primera declaración es una etapa, la etapa preparatoria es una etapa y se divide en subetapas en cuanto como fuimos viendo en el artículo 82, ahora vamos a continuar, cada numeral del 1 al 7, eso es una subetapa de la etapa preparatoria. De tal forma que pensemos en el artículo, en el numeral 1, al momento de la verificación de las partes, toma la palabra un abogado defensor. Pensemos que son 2. Cuando se tiene que pronunciar respecto de si existen indicios racionales suficientes para ligar o no a proceso al sindicado, se puede pronunciar el otro abogado defensor. Después, respecto del plazo de investigación, así se pueden ir alternando, pero nunca en la misma subetapa pueden pronunciarse los 2 abogados defensores, porque pensemos en procesos en donde son bastantes los sindicados, sería significativamente extenso que se le esté otorgando la palabra, sobre todo porque ambos están defendiendo y ejercitando la defensa técnica del mismo sindicado. Entonces, en principio, ya sea por, digamos, economía procesal, por celeridad y demás principios, no es así. De igual forma, en el debate, en la etapa intermedia, se le va otorgando la palabra a la defensa del sindicado. Por eso, cada vez que la jueza o el juez otorgan la palabra, se le otorga la palabra a la defensa del sindicado tal. Quien quiera tomar la palabra, pues ya es cuestión de cómo uno se va organizando y quién hace, digamos, ese pronunciamiento, pero nunca los 2 al mismo tiempo, y de igual forma se puede sustituir en cualquier momento y basta con el pronunciamiento verbal para que se haga esa anotación o esa consignación. Entonces, haciendo esta acotación, vamos a seguir en el artículo 82, numeral 6 y numeral 7, para que entonces me puedan apoyar con la lectura del numeral, artículo 82, numeral 6, por favor. ¿Leo yo? Sí, gracias. Gracias. Adelante. Numeral 6, artículo 82. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Muy bien, muchas gracias, Saulo. Entonces, veamos, fuimos desarrollando como de lo más general a lo más específico. En principio, usted está aquí
porque está siendo juzgado por este delito y está la presencia del Ministerio Público y sus abogados defensores, y le vamos a dar la palabra al Ministerio Público para que le diga de qué se le está juzgando, de qué se le quiere juzgar dentro de este proceso. A ese acto de hacerle saber y comunicarle a los sindicados o al sindicado el por qué se le está queriendo juzgar se llama intimación de los hechos. Es decir, el Ministerio Público hace un breve esbozo de los hechos porque usted, Saulo Velázquez, el día 14 de febrero del año 2024, a las 10 de la mañana, con 30 minutos, se encontraba en la avenida Reforma y 10ª calle de la zona 9 de la ciudad de Guatemala y fue sorprendido por los agentes captores 1 y 2, quienes se encontraban patrullando de forma preventiva y se les sorprendió despojando de sus pertenencias o de su teléfono celular al vehículo identificado con placa tal. Por lo tanto, su actitud encuadra en el delito de hurto o hurto agravado o robo agravado, y por lo tanto se le hace saber que por este motivo se le está juzgando dentro de este proceso penal. Eso se llama intimación de los hechos, es decir, el por qué es que se le quiere juzgar. Se le otorga la palabra, recordemos que es su derecho declarar o no declarar, y entonces él puede declarar. Si lo decide hacer, y lo vimos en las clases anteriores, pero para quienes se están incorporando a esta clase, vimos la dinámica que si acepta declarar, automáticamente es susceptible de un interrogatorio por parte de la fiscalía, pero no es un interrogatorio de fondo, sino es un interrogatorio de forma, porque el interrogatorio de fondo, ese cruce de argumentaciones lo vamos a ver en el debate oral y público. Aquí tan solo es una etapa preliminar en la cual son situaciones de forma y le queremos convencer al juez, en el caso de la fiscalía, que sí existen elementos racionales para que investiguemos a uno o más sindicados. Y de igual forma el abogado defensor lo puede interrogar. Interrogatorio más allá de una situación de pura situaciones circunstanciales, diga si es cierto que usted se encontraba ese día en su oficina, es decir, situaciones que van a desvanecer la intimación de los hechos que está realizando el Ministerio Público. Después de eso, en los numerales anteriores vimos la situación de convencer al juez que por lo tanto tiene que ligar a proceso al sindicado, es decir, atarlo a un proceso penal, y por lo tanto después que convencemos a un juez que sí existe una posible participación, nos tenemos que pronunciar sobre el plazo de la investigación, que es el numeral en el cual estamos. Es decir, ya fuimos desarrollando el por qué tenemos que investigar a un sindicado, la defensa, y lo he dicho en clases anteriores, tenemos que ir objetando y oponiéndose a lo que requiere el Ministerio Público. Si el Ministerio Público dice que estuvo en ese lugar, la defensa dice que no estuvo. Si el Ministerio Público dice que encuadran el delito, la defensa argumentamos que esos hechos no encuadran dentro de ese delito o nosotros lo encuadramos a nuestra consideración por beneficio de nuestro sindicado en un delito de menor trascendencia y pena. Es decir, si el Ministerio Público lo está encuadrando en el delito de un hurto agravado, nosotros lo vamos a tipificar en una circunstancia menor. Entonces, vamos a ir haciendo, como les comenté, alguna relación en cuanto a los artículos que tenemos que ir apuntando en el artículo 82, y esto nos lleva al 320. Alguien que me apoye, por favor, con la lectura del artículo 320. ¿Lo tenemos? Sí, licenciado. Adelante, Pamela. 320. Auto de procesamiento. Inmediatamente dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, veamos.
la primera resolución que el juez va a emitir una vez escuchada a todos los sujetos procesales en una primera declaración es el auto de procesamiento. Es decir, ya escuché al MP, ya escuché a su defensa, ya declararon. Artículo 320, Juan Carlos. Estemos siempre pendientes del chat. Me está apoyando Merlin González de ir apuntando los artículos que estamos leyendo para efectos que ustedes puedan ir tomando nota. Estamos en el artículo 82, numeral sexto, y de igual forma, en ese artículo ustedes van a ir apuntando al margen el fundamento legal de lo que cada numeral se va desarrollando. Entonces, apunten el 320, que es el auto de procesamiento, es la primera resolución judicial que se emite dentro de la primera declaración una vez el juez o la jueza escuchó a todas las partes, porque no puede dictar una resolución sin haberlos escuchado. Entonces, el auto de procesamiento es el primer acto judicial en donde determina que precisamente un sindicado o más sindicados tienen que ser investigados dentro del proceso penal. Escuchamos a Saulo, adelante. Y después vamos con Cecilia. Sí, por lo que entendí es que en este numeral 6, donde dice el juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo, es ese auto de procesamiento. No. Vamos, les voy a explicar, digamos, para que vayamos entendiendo. El acto conclusivo y lo que se refiere el numeral sexto, ya les diré a continuación cuál es el fundamento legal del acto conclusivo. Del artículo 82, del numeral 1 al numeral sexto, cuando terminamos, digamos, en la práctica de desarrollar todos estos numerales, a lo que arribamos es al auto de procesamiento. Entonces ustedes pueden hacer una razón al margen del artículo 82. Una vez se lleve a cabo el numeral 1 al sexto, la primera resolución judicial será el auto de procesamiento. Fundamento legal, artículo 320. ¿Sí? Para que, digamos, vayamos aclarando. El fundamento de la etapa intermedia o del acto conclusivo, yo se los iré dando y ustedes lo van apuntando. Entonces, el 320 no es que sea el resultado del numeral sexto, sino una vez ya desarrollamos el numeral 1 al sexto, el primer acto que vamos a encontrar es el auto de procesamiento. Ya veremos en su momento el fundamento legal de este acto conclusivo. Yo se los voy a ir indicando. Escuchamos a Cecilia. Lic, solo una consulta. ¿En esto del autoprocesamiento va de la mano con el criterio de oportunidad o el criterio de oportunidad siempre va antes del debate? Sí, vamos a ver, de hecho va a ser susceptible del ya posterior al primer parcial, al momento de que precisamente culminamos con la etapa de investigación, digamos, de este plazo que está establecido en el artículo sexto, en el numeral sexto, que se venció. Pensemos que hoy se está llevando a cabo la primera declaración y el juez establece un tiempo de investigación de 3 meses. Entonces, contemos de a partir de hoy, 3 meses después, vencerá el plazo de investigación y el Ministerio Público tendrá que presentar un memorial con la conclusión de su investigación. Es decir, MP se recuerda que en la primera declaración del 13 de febrero, usted estableció que X persona había cometido posiblemente el delito de hurto agravado o hurto. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de su investigación? Ese memorial, señor juez, una vez concluido la etapa de investigación, le comento que he llegado a la conclusión de que el sindicado sí cometió el delito por A, B, C y D. Entonces, hasta ese momento de la conclusión, de que se termina la investigación, veremos las formas de concluir una etapa preparatoria. Y dentro de esas formas de concluir la etapa preparatoria, vemos el criterio de oportunidad, la clausura provisional, el sobreseguimiento, la apertura a juicio. En su momento yo les voy a ir desglosando y voy a hacer coincidir que la clase sea presencial para, digamos, efectos de comprensión.
esta primera declaración no podemos hablar de criterio de oportunidad, porque el criterio de oportunidad es una forma de acto conclusivo y apenas aquí estamos empezando el proceso penal en la primera declaración. Entonces, el criterio de oportunidad es un acto conclusivo, pero ahorita ni siquiera hemos concluido. Aquí apenas estamos pronunciándonos en el numeral 6, cuánto tiempo tiene que durar la investigación. Y la forma de determinar y de ligar a proceso a un sindicado es a través de la primera resolución, que es el auto de procesamiento. Avancemos y van a ir viendo ustedes cómo se va aclarando el panorama que hoy pareciera bastante abstracto, pero lo vamos a ir haciendo más comprensible. Leamos el artículo 322, por favor. Nancy, yo vi que me levantaste la mano. Nancy Hernández Pérez, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 322, efectos. Son efectos del auto de procesamiento. 1, ligar al proceso a la persona contra quien se emita. 2, concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado. 3, sujetarlo, asimismo, a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, inclusive el embargo precautorio de bienes, y sujetar a la persona civilmente responsable a las resultas del procedimiento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto es importante. Márquenlo, por favor, con resaltador. ¿Cuáles son los efectos del auto de procesamiento? Es decir, es sujetar y ligar a un sindicado. Recuerdan ustedes en una clase anterior que algunos autores consideran que hasta este momento da inicio un proceso penal, porque ya se encuentra una persona ligada a cierto proceso. Antes no, consideran algunos porque si bien había existido el inicio de cierta etapa, este sindicado todavía no había sido sujeto, digamos, o sujetado a un proceso penal. Dictado el auto de procesamiento, se dan los efectos. ¿Qué efectos? Artículo 322, que aquí lo encontramos. Repito, no tienen que aprenderse de memoria nada, sino ir teniendo manejo de código para que ustedes sepan ubicar dónde está el fundamento legal de los efectos dentro de la primera declaración al momento de que un juez dicte un auto de procesamiento. Vamos con el siguiente artículo, 323. ¿Se lo leo, licenciado? Hacia adelante. Duración. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita, y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Muy bien. Entonces, de hecho, esto lo vamos a concatenar con el 324 bis. Y ustedes le van a ir colocando como título tiempo, fundamento del tiempo de la investigación. Hay dos tiempos que tenemos que tener claros y señalados o resaltados. El plazo máximo cuando existe medida sustitutiva y el plazo máximo cuando existe prisión preventiva. Recuerden que puede ser el mínimo o puede ser el máximo. Entonces, el legislador consideró que si estamos privando de la libertad a un sindicado, pues el plazo tiene que ser más corto porque lo tenemos privado de su libertad con impedimento de poder desarrollar una vida normal. Mientras que si el juez considera que la prisión preventiva puede sustituirse por una medida sustitutiva, pues entonces le puede señalar al Ministerio Público un plazo mayor, ya que si se tarda más el Ministerio Público, pues no tiene ninguna alteración porque la persona está gozando de una libertad. Entonces, tenemos dos fundamentos de ley respecto del plazo máximo de investigación. Cuando existe prisión preventiva, el plazo máximo o la duración la encontramos en el artículo 323. Y en los últimos párrafos del artículo 324 bis, que tiene como título el control judicial, tenemos el plazo máximo de 6 meses de investigación si existe una medida sustitutiva. Si puedes ayudarme, por favor, Nancy, a leer el artículo 324, los últimos dos párrafos. Con gusto.
En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos haciendo integración. Estamos artículo 82, numeral 6, respecto de que se pronuncien las partes del tiempo de la investigación. Creo que no es el 6, sino era uno antes. ¿De cuánto tiempo tiene que durar la investigación? Entonces, con fundamento acá, recordemos que el abogado defensor va a pedir que sea el menor tiempo posible. ¿Haya medida sustitutiva o no haya medida sustitutiva? Si el máximo que existe para una medida sustitutiva son 6 meses, yo puedo pedir un mes como abogado defensor, aunque la ley me señale que puede ser hasta 6 meses. No quiere decir que sean como mínimo 6 meses, sino es hasta. Y el Ministerio Público, pues por lógica va a pedir que sea el máximo, que sean 6 meses. Bajo el supuesto que el sindicado quede en prisión preventiva, pues entonces es de una semana a máximo 3 meses. De igual forma, yo como abogado defensor, lo que quiero es que mi patrocinado esté el menor tiempo posible privado de libertad. Por lo tanto, en el pronunciamiento de la palabra, yo voy a pedir que el tiempo de investigación sea un mes. Y el MP va a pedir el plazo máximo, que son 3 meses. Y esto lo encontramos en los artículos 323 y 324. El último párrafo que acaba de leer Nancy es cuando no existe plazo porque no hay vinculación procesal. Es decir, que estamos ante una situación en donde el Ministerio Público de forma unilateral le requiere al juez la autorización de investigar o le requiere al juez emita oficios para que existan interceptaciones telefónicas, allanamientos, secuestros, investigaciones. Entonces, siempre que no exista una primera declaración, no hay un auto de procesamiento dictado en contra de uno o más sindicados, entonces no hay vinculación procesal. Ningún sindicado está ligado a ningún proceso. Por lo tanto, no tenemos señalado un plazo mínimo y máximo mientras no llamemos a un juzgado a una primera declaración. Y sí existen muchos casos que ocurre esta situación. Entonces aquí no podemos hablar de 3 meses, 6 meses, aquí puede pasar 1 año, 2 años, porque no hemos llamado, no tenemos una situación en donde un sindicado haya sido llamado a primera declaración y porque existen elementos suficientes fue ligado a proceso mediante un auto de procesamiento. Entonces, aquí le podríamos llamar un tercer plazo. Plazo 1, cuando hay prisión preventiva. Plazo 2, cuando hay una medida sustitutiva. Y plazo 3, cuando no hay vinculación procesal. Es decir, no hay un auto de procesamiento dictado en contra de ninguna persona. Les pido que por favor lo vayan apuntando para efectos de poder ubicar el fundamento legal de estas figuras que estamos revisando. ¿Alguna duda con esto? Licenciado, perdone, solo podría repetir los plazos que dio. Con mucho gusto. Son 3 plazos que tenemos que ir resaltando. El primer plazo de investigación lo tenemos cuando el juez toma la decisión de dejar en prisión preventiva al sindicado. Entonces, el primer plazo, el fundamento de ley lo tenemos en el artículo 323. El plazo máximo son 3 meses, máximo. Cuando tenemos una medida sustitutiva, es decir, el sindicado está gozando de libertad, el plazo máximo son 6 meses y lo encontramos en el artículo 324 bis, en el penúltimo párrafo del 324 bis. Y el tercer plazo, o el tercer fundamento legal de que no existe plazo, es la no vinculación procesal, y lo encontramos en el último párrafo del artículo 324 bis. Gracias, licenciado. Muy bien. Jessica, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches, Lick. No, solamente pues quería como para aclarar que el 320, 322, 323 y 324 bis
siempre está dentro del 82 en el numeral sexto, ¿verdad? Y pues no, nada, la última era también sobre el tercer plazo, pero ya lo logré visualizar y ya lo aclaré. Gracias, mi hermano. Sí, así es. De hecho, el artículo 82, pensemos, cuando les pregunten a ustedes el fundamento de la primera declaración, ustedes van a establecer como artículo, digamos, principal el artículo 82 a través de sus 7 numerales. Cada numeral se puede ir haciendo una integración con sus fundamentos de ley. Es decir, el plazo de investigación, que las partes se pronuncien sobre el plazo de investigación, aquí lo estamos viendo. El acto conclusivo, ya iremos razonando y consignando cuáles son los artículos específicamente. Entonces, pero sí tiene relación respecto de los numerales del artículo 82. Bueno, veamos entonces, una vez emitido el auto de procesamiento, pasamos entonces a la aplicación de de las medidas de coerción. Entonces, las medidas de coerción es específicamente que el juez determine, le voy a embargar preventivamente algún bien, le voy a prohibir que salga del país, lo voy a dejar en prisión preventiva, le voy a sustituir la prisión preventiva por alguna medida sustitutiva porque no es necesario ser tan rígido en cuanto a privarle de su libertad. Voy a determinar específicamente su suspensión de los derechos civiles que le asisten. Estas se denominan medidas de coerción. Acto seguido del pronunciamiento y dictado del auto de procesamiento, las partes tienen que pronunciarse respecto de una medida de coerción. Es decir, bueno, señor juez, usted ya estableció qué plazo de investigación vamos a llevar a cabo. La audiencia en el ejemplo fue hoy, en la mañana, 13 de febrero, y el juez dice, bueno, ya escuché al MP, quiere 6 meses, ya escuché al abogado defensor, quiere 1 mes. Como juez tomo la decisión porque hay una medida sustitutiva de que van a ser 4 meses. Ni el MP ni el abogado defensor. 4 meses. Por lo tanto, en esa misma audiencia oral, al tenor del artículo 82, literal o numeral sexto, establece que la presentación del acto conclusivo tiene que llevarse a cabo, contemos 4 meses, tiene que llevarse a cabo en agosto o en junio, lo digo, digamos, en forma inexacta, cuando pues, se cumplirían los 4 meses, y de una vez en esa resolución establece que la presentación del acto conclusivo se tiene que llevar a cabo, pensemos, el 15 de mayo del año 2024. Esta fecha no es una audiencia, esta fecha vence el plazo de investigación y el Ministerio Público tiene que presentar un memorial haciendo el requerimiento fiscal de qué es lo que está concluyendo después de la investigación. Señor juez, después de que investigué, resulta ser que siempre no es responsable la persona en el caso de la reforma. Señor juez, resulta ser que sí es responsable y no solo de este delito, sino de 3 delitos más. A esto, a la conclusión, a lo que arriba el Ministerio Público después de investigar, le denominamos acto conclusivo y lo tenemos, el MP lo tiene que presentar como un memorial al juzgado contralor de la investigación, estableciendo y desglosando cuáles son las conclusiones de la investigación. No puede pasarse más allá del plazo que queda determinado desde la primera declaración. Es decir, si hoy en la mañana fue la primera declaración, de una vez establece el juez, después de escuchar a las partes, establece que el 15 de mayo es la fecha del acto conclusivo. Y la audiencia de etapa para conocer el acto conclusivo se señala para el 25 de mayo del año 2024 a tal hora. Tiene que fijar estas 2 fechas que establece el numeral sexto del artículo 82. La primera no es audiencia, la primera es el vencimiento de un plazo que se materializa con la presentación de un memorial que se denomina acto conclusivo. La segunda fecha sí es un plazo de audiencia y como tal es presencial, y la audiencia ya veremos en su momento en qué consiste, pero no es nada más que el MP llegue a decir, señor juez, el 15 de mayo yo le presenté un memorial y aquí oralmente se lo explico el por qué le estoy pidiendo A, B, C o D. Escuchamos a Carlos López.
Buenas noches, Lick. Perdone, ¿cuál es la diferencia entre la protesta y la amonestación, Lick? Porque aquí habla que al sindicato no se le va a protestar, pero sí se le va a amonestar. ¿Cuál sería la diferencia en este caso? Excelente pregunta. Cancela tu micrófono si no hay repetición. Excelente pregunta, Carlos. Es importante y se los comenté en la clase anterior, en la primera declaración, la primera fase, en la 1.1, que es que se le explique al sindicado lo que a continuación se llevará a cabo en palabras sencillas y que puede declarar contra sí o puede abstenerse de declarar o no. Se le hace una amonestación y no una protesta. ¿A quién se protesta? A los testigos. ¿A quién se le protesta? A los peritos. ¿A quién se le protesta? A cualquier funcionario o empleado que va a intervenir dentro del proceso, porque recordemos algo bien importante, tienen el deber constitucional y legal de decir la verdad, y la protesta es tal cual como ustedes lo ven. Por favor, Carlos Gilberto López Contreras, alce su mano derecha a la altura de su hombro y se le protestará que usted promete decir la verdad y nada más que la verdad respecto del interrogatorio que a continuación se le pronunciará o se le planteará dentro de este proceso. Toda vez que si usted no dice la verdad o falta a la verdad, puede cometer el delito de perjurio, el cual es un delito que está castigado por medio de la ley señalado en el artículo X tal del Código Penal. Esa es una protesta. Al sindicado no, solo se le amonesta, que no es nada más que una advertencia de que todo de lo que él diga, en principio, él tendría que establecer y decir la verdad. Pero recordemos que hay un principio constitucional que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra parientes. Entonces, la protesta es una figura jurídica a través de la cual se hace la advertencia de los efectos del incumplimiento de faltar a la verdad, que son distintos en una protesta, porque sí está obligado a decir la verdad, mientras que un sindicado, por principio, digamos, de razón y lógica, pensemos que Carlos Gilberto López es sindicado, pues en principio no va a decir, yo participé, yo iba en una moto y junto con otra persona o amigo nos despojamos de celulares en Avenida Reforma y yo me declaro culpable, o si es cierto lo que me están indilgando o intimando dentro de este proceso. Entonces, las consecuencias jurídicas de una amonestación son débiles, son blandas, frente a la protesta que se hace de los demás sujetos procesales, porque aquí sí se certifica lo conducente, si faltan a la verdad, y por lo tanto entonces tienen que enfrentar un proceso posterior por el perjurio que están cometiendo. La amonestación no es nada más que, por ejemplo, le pregunten a Carlos y le digan, pues tiene que decir la verdad de las preguntas que le vamos a formular. Usted se encontraba en Avenida Reforma a las 16 horas del día 8 de febrero. Entonces, no, yo no me encontraba. Y resulta que hay cámaras de videovigilancia del Ministerio de Gobernación o privadas que identifican e individualizan a Carlos. Entonces, esta es una amonestación que va a tener repercusiones penales inherentes al proceso que estamos, digamos, enfrentando, pero no una protesta que aquí sí hay consecuencias penales para quienes estén faltando a la verdad. Esta es la diferencia sustancial. No, nunca se puede a un sindicado protestarlo, lo único que se puede es amonestarlo y no tiene que alzar su mano, no tiene que alzar su mano a la altura del hombro y prometer decir la verdad, porque es incongruente o incoherente que una persona declare contra sí mismo. Esa sería la diferencia, Carlos. Gracias. Muy bien, entonces, por tema de tiempo, ¿tienen confirmada la clase siguiente? Sí, licenciado. Sí. Entonces, vamos a dejarlo por tema de tiempo y respeto al próximo curso. Retomamos el jueves. De una vez les hago el anuncio que vamos a empezar a las 17:30
para que podamos avanzar esos 30 minutos adicionales y podamos cerrar con el contenido, y hasta el contenido que agotemos el jueves será lo que va a entrar en el examen, bajo la situación de que la próxima semana ya no tenemos clase. Les deseo a todos una excelente noche y nos vemos entonces y platicamos el jueves. Gracias, licenciado. Gracias.